Buenos días a todos. Vamos a comenzar un nuevo tema, profundizando en herramientas que nos permiten hacer análisis de circuitos en el dominio del tiempo. En el tema anterior, en el tema 4, ya introdujimos algunos conceptos de análisis en el dominio del tiempo y de hecho resolvimos circuitos de hasta segundo orden. Vimos que las operaciones se volvían bastante complejas y de hecho no pudimos ir más allá o no quisimos ir más allá de circuitos de segundo orden. Generalmente cuando el orden es superior a ese, pues se utilizan herramientas alternativas, como por ejemplo la transformada de Laplace. La transformada de Laplace es una herramienta muy práctica que nos permite convertir ecuaciones diferenciales, como las que nos habían aparecido en el tema anterior, en ecuaciones algebraicas, ¿vale? Y entonces, un poco para que entendamos un poco el esquema de lo que nos proponemos hacer con la transformada de Laplace, pues podemos pensar en: yo tengo un problema, ¿vale? Problema. Y entonces, pues, como vimos en el tema anterior, ese problema se podía formular empleando ecuaciones, se podía modelar empleando ecuaciones diferenciales, ¿vale? Y entonces, pues, una forma de resolverlo era directamente resolver esas ecuaciones diferenciales. Pero claro, eso se puede volver bastante complicado, ¿no? El objetivo es llegar a tener la respuesta, pues, de un sistema, ¿no? O las variables que intervienen en un circuito. La transformada de Laplace nos va a permitir dar un rodeo. En vez de resolver directamente esas ecuaciones diferenciales, vamos a, empleando la transformada de Laplace, que es un operador, de aquí pondremos la función que queremos transformar. Esto es una L estilizada, una L gótica. Nos permite convertir esas ecuaciones diferenciales en unas ecuaciones, en lugar de diferenciales, algebraicas, ¿vale? Entonces, estos son ecuaciones algebraicas como las que habíamos utilizado siempre que habíamos tenido variables que no cambiaban con el tiempo. Entonces, si hacemos esto, podremos volver a utilizar casi todas las herramientas que conocíamos hasta ahora, ¿vale? Una vez que hayamos hecho todas las operaciones que necesitemos con esas ecuaciones, pues volvemos al dominio del tiempo. Esto está, digamos, en otro dominio, en otro espacio de soluciones que no es exactamente el tiempo, es otro espacio. Y entonces, pues en algún momento tendremos que volver, ¿vale? Y entonces, para eso, pues tendremos que aplicar una operación que es la transformada inversa de Laplace, ¿vale? Cuando estamos aquí, pues esto, en vez de llamarlo f de t, en esta región, pues si aquí hemos utilizado f de t, pues esto lo llamaremos f mayúscula de f, y entonces la transformada inversa de Laplace nos permite obtener ya la solución y la respuesta en el dominio del tiempo, que es el objetivo que tenemos, ¿vale? Entonces, bueno, pues esto es un poco el mapa general de lo que vamos a aprender a hacer, todo este camino alternativo, en lugar del camino que ya introdujimos en el tema anterior y vimos que era muy complicado, no nos permitía avanzar mucho en el dominio del tiempo directamente con ecuaciones diferenciales, ¿vale? Bueno, pues antes de hablar directamente de la transformada de Laplace y la inversa, pues vamos a introducir un nuevo concepto que es la frecuencia compleja. Vamos a hablar de eso un poquito. Después hablaremos de la transformada de Laplace, aprenderemos a volver del plano del dominio S al que nos lleva la transformada, volveremos al dominio del tiempo. Y finalmente, pues en la última sección hablaremos de unas cuantas, bueno, consideraciones necesarias o cómo concretamente se utiliza esta herramienta, que es puramente matemática, cómo concretamente se utiliza para el análisis de circuitos, ¿vale? Transformada es una herramienta matemática, no se utiliza en muchos otros campos, ni mucho menos solamente en el análisis de circuitos. Vale, pues vamos a hablar de esto de la frecuencia compleja. Nosotros muchas veces hemos utilizado señales oscilatorias. En el tema anterior vimos que algunas funciones se podían expresar como una señal oscilatoria, y de una forma general muchas funciones se pueden expresar de esta forma, ¿vale? Tienen una amplitud, después tienen una amplitud que puede variar con el tiempo, ¿vale? Donde sigma solía ser un número negativo y entonces esa amplitud era decreciente con el tiempo,
y después podían tener o no un componente oscilatorio. Por ejemplo, una señal constante sería una señal de este tipo, donde omega es 0, phi es 0 y sigma es 0, ¿vale? Entonces, la señal constante, que es la que más hemos utilizado probablemente, pues sería un caso particular de esta expresión de aquí, ¿vale? Después sí que aparecían muchas veces señales exponenciales, esas tuvimos bastantes, y entonces esa sería una señal en la cual omega es 0, phi es 0 y sigma pues es un número negativo, ¿vale? Entonces, como vemos, prácticamente todas las señales que hemos visto se pueden expresar de esta forma de aquí, ¿vale? Muy bien, pues si tenemos una señal que se puede expresar de esta forma, lo que vamos a hacer es verlo, una forma alternativa de verlo es, bueno, esto es como si fuera la parte real de este número complejo, ¿vale? Y entonces hemos separado este número complejo, lo hemos separado por un lado, la parte que no es función del tiempo, esta parte de aquí, que es un número complejo de módulo x sub m y fase phi sub x, multiplicado por una parte que sí que es función del tiempo, ¿vale? A esta parte de aquí, esta parte que sí que está acompañando al término de tiempo, pues ese sigma más j omega es lo que vamos a llamar frecuencia compleja, ¿vale? Frecuencia compleja, pues eso, es un número complejo con parte real sigma, que es la parte que iba acompañando a la amplitud, y j omega es básicamente la frecuencia de oscilación, ¿vale? Si seguimos, entonces como digo, pues si hacemos esa sustitución, pues lo podemos expresar de esta forma. Y por último, a la parte constante, a la parte que no varía con el tiempo, vamos a llamarla de esta manera. X barra, ¿vale? A veces se pone la barra, en algunos libros ponen la barra abajo, yo prefiero ponerla arriba, porque me recuerda un poco al símbolo del vector, aunque esto no es exactamente un vector, esto directamente es un número complejo. Entonces, pues ya está. Pero claro, sabemos que un número complejo en el plano complejo se puede representar como una especie de vector, ¿no? Pero realmente no es un vector. Multiplicado por e elevado a st, donde esta x barra pues la vamos a utilizar mucho y le vamos a poner un nombre propio, que es el nombre de fasor, ¿vale? Entonces, fijaros cómo en lugar de trabajar con la señal en el dominio del tiempo, pues puedo trabajar únicamente con un número complejo, del cual cuando yo quiera volver al dominio del tiempo, pues lo único que tengo que hacer es quedarme con con su parte real, ¿vale? Fijaros, siempre que tengamos una expresión de este tipo, una señal de este tipo, la respuesta forzada de cualquier elemento de dos terminales de los que ya hemos visto, lineal, se va a poder expresar también de la misma manera. Podrá cambiar la fase, no tiene por qué ser la misma fase, y puede cambiar, por supuesto, la amplitud, ¿vale? La frecuencia sí tiene que ser la misma, pero en principio el módulo y la fase pueden cambiar, ¿vale? Entonces, fijaros, si eso es así, yo puedo volver a expresar esta corriente de esta manera, la podría expresar de esta manera, y el voltaje lo podría expresar de esta manera. Pero fijaros que la parte que va con el tiempo, esta no cambia, ¿vale? Esto es para un único elemento de dos terminales. Entonces, si hago eso, pues puedo definir un nuevo concepto que es la impedancia generalizada. Un concepto extremadamente útil que, en el fondo, es una mezcla de los conceptos de inductancia, corriente, perdón, inductancia, capacitancia y resistencia, ¿vale? Porque al final, si os paráis a pensarlo, todas esas variables, la resistencia, la conductancia, la resistencia, la capacidad, la capacitancia y la inductancia, lo único que hacían era relacionarme voltajes y corrientes, ¿vale? Pero cuando estoy con una señal de este tipo, pues en lugar de expresarlo como números reales, puedo utilizar un número complejo que me va a englobar a todas esas variables. Ahora, en un ejemplito, vamos a ver en qué se traducen exactamente, que yo espero que con eso se quede un poquito más claro. Otro concepto muy relacionado con la impedancia, pues es la admitancia, que es un poco, si pensamos en resistencias, recordar que teníamos la conductancia,
pues aquí sería un poco el análogo. La admitancia sería la inversa de la impedancia. Le ponemos nombre porque va a aparecer a menudo y un concepto que va a ser bastante práctico ponerle un nombre propio en lugar de tener que decir siempre la inversa de la impedancia. Y por último, pues vamos a ver en los ejemplitos que estas impedancias se pueden asociar exactamente igual que asociamos las resistencias, pero ahora de una forma mucho más general porque ya no estamos hablando únicamente de señales en continua, sino que ahora ya son señales, como digo, que pueden tener esta forma, que pueden ser señales que varían con el tiempo siempre y cuando en principio varíen de esa manera, ¿vale? Vamos a ver algunos ejemplos. Vale, pues aquí en este primer ejemplo vamos a ver en cuál es la impedancia de la resistencia, la inductancia y la capacidad cuando tenemos una excitación de la forma que hemos visto, ¿vale? Entonces, pues, por ejemplo, la resistencia, sabemos, por la ley de Ohm, sabemos que la resistencia se relaciona el voltaje y la intensidad de esta forma, ¿no? Y entonces, pues si yo tengo que la intensidad, hemos dicho que la intensidad es de esta manera, I sub m coseno de omega t más phi sub i, ¿vale? Pues por lo que hemos visto hace un momentito, pues esto es como si yo cojo la parte real del fasor de intensidad que multiplica a un número que es st, a la frecuencia compleja, a la exponencial de la frecuencia compleja en función del tiempo, ¿vale? Entonces, pues el voltaje lo puedo expresar de la misma manera, con una fase que en principio no tiene que ser la misma. Entonces el voltaje es igual a Vm, bueno, voy a ahorrarme esto, es la parte real, bueno, voy a coger solamente una R gótica, espero que no nos confundamos con la R normal, que es la de la resistencia, la parte real de V por E elevado a St, ¿vale? Entonces si yo sustituyo esto aquí, pues tengo que la parte real de V elevado a St tiene que ser igual a la resistencia por la parte real de I por E elevado a St, ¿vale? Entonces, fijaros, la resistencia puede entrar aquí dentro. Yo multiplico la parte real de un número complejo, pues es una operación que en principio es una operación lineal, entonces la resistencia pues, puede entrar aquí dentro. Y si hago eso, pues me queda una cosa a la que aplico una operación, tiene que ser igual a esa otra cosa a la que aplico la operación. Entonces las dos cosas de dentro tienen que ser la misma, ¿vale? Entonces V por E elevado a St tiene que ser igual a R por I por E elevado a St, ¿vale? Entonces fijaros que la impedancia de la resistencia, pues si yo divido por el fasor de corriente en los dos lados, pues me queda que esto de aquí es I por I y esto pues tiene que ser igual a R. Entonces es bastante sencilla, no depende de la frecuencia compleja y la impedancia de una resistencia pues es sencillamente R, ¿vale? Entonces una resistencia en el dominio S es igual que en el dominio del tiempo, no cambia nada. Vamos a ver qué pasa ahora con la capacidad y con la inductancia. La inductancia, sabemos que la relación con la corriente es esta de aquí, L, diferencial de I, diferencial de T, y voy a hacer exactamente la misma operación. La parte real de el fasor de voltaje por E elevado a St tiene que ser igual a L diferencial de T de la parte real de I por E elevado a St. Y de nuevo, esta de aquí es una operación lineal, la derivada es también una operación lineal y L es una operación lineal, entonces esto de aquí lo puedo escribir como la parte real de
L diferencial de t de I elevado a st. ¿Vale? Y la derivada de esto de aquí, esto fijaros, esto no dependía del tiempo, esto era una constante, precisamente en ese número complejo habíamos metido todos los términos que eran constantes con el tiempo, y entonces pues esto lo puedo escribir como la parte real de L por I por S por E elevado a st. Esta función pues la verdad es que es muy agradecida para derivar. Únicamente pues tengo que multiplicar la derivada de esto, pues es ella misma multiplicada por lo que tenga ahí acompañando el tiempo, ¿no? Y entonces hemos llegado a la conclusión de que la inductancia, cuando la paso al dominio S, pues esto es V por L por I por S. Y entonces pues la impedancia toma la forma, la impedancia de la inductancia, esta es la impedancia de la resistencia, la impedancia de la inductancia es L por S. ¿Vale? ¿Qué hemos ganado con esto? Bueno, pues hemos ganado quitarnos una ecuación diferencial, una operación de derivada que cuando estaba acompañando a otros términos que no estaban derivados, pues la verdad que complicaba mucho las ecuaciones. Aquí fijaros que lo único, esto es una ecuación escalar, ¿no? Entonces, en resumen, la inductancia, cuando la paso, que normalmente la relación voltaje-corriente, pues es esta de aquí, cuando la paso al dominio S, pues lo puedo sustituir únicamente por ese término de ahí, ¿vale? Con la capacidad, bueno, pues vamos a ver qué pasa con la capacidad. Voy a coger otro folio, otro papel. Estoy quedando sin espacio. Pues con la capacidad tenemos que la corriente que pasa por una capacidad es igual a la capacidad por el voltaje, la variación del voltaje con respecto del tiempo. Y entonces, haciendo la misma operación, podéis comprobar vosotros que eso es lo mismo que I por C por S por V, ¿no? Entonces, si yo quiero escribir la impedancia generalizada como V partido por I, que eso sería la impedancia de la capacidad, eso sería la impedancia de la capacidad, pues tengo que eso es 1 partido por CS. Entonces, de esa forma, una capacidad en el dominio S, o cuando estoy utilizando este formalismo de frecuencia compleja, en lugar de tener que escribir una ecuación diferencial para relacionar el voltaje y la corriente, si utilizo estos fasores, esta notación, pues es únicamente 1 partido CS. Muy bien, vamos a ver qué pasa cuando tenemos más de un elemento, ¿vale? Hemos dicho en la presentación, hemos puesto que se relacionan igual que las resistencias, ¿no? Entonces, vamos a comprobar que eso es así. Por ejemplo, tengo estos dos elementos, que hemos dicho que esto lo puedo escribir en el dominio S. Voy a utilizar el azul para escribirlo, la impedancia en el dominio S. Esto sería R, esta no cambia, y esta es L por S. Y fijaros que si yo tengo esos dos elementos, el voltaje que cae aquí, ese voltaje, lo puedo escribir utilizando la primera ley de Kirchhoff en este punto, pues puedo decir que la corriente total que entra por ese elemento I es igual a V partido por la impedancia del condensador más V partido por la resistencia. Esos dos voltajes tienen que ser iguales y entonces pues de la resistencia. Esos dos voltajes tienen que ser iguales y entonces fijaros que llego a la conclusión de que V tiene que ser esto de aquí. Entonces, pues todo esto lo podría sustituir por una única impedancia, que cuando estamos hablando de una impedancia sin especificar si es un condensador o una resistencia, pues se utiliza este símbolo que es impedancia genérica. Este símbolo significa una oposición al paso de corriente sin explicar qué tipo de oposición, ¿vale? No te está especificando si es del tipo condensador, etc. Y entonces, pues V partido por I. Aquí me faltaría esto de aquí. Bueno,
V partido por I, que sería la impedancia que tiene este elemento, esta Z, pues es V partido por I sería, bueno, mejor, bueno, vamos a usar un poquito 1 partido por Z, mejor. 1 partido por Z es igual a 1 partido CC más 1 partido por ZR, ¿vale? Es decir, como estos dos elementos están en paralelo, ya me puedo olvidar un poquito de qué concretamente es cada uno, que yo sé que se tienen que asociar de esta manera, como si fueran resistencias en paralelo, ¿vale? Entonces ahora este circuito lo puedo simplificar con ese único elemento, voy a llamarle este Z1, ¿vale? Con Z1, y fijaros que esta Z1 pues se ha quedado en serie con esta inductancia, pero ocurre exactamente lo mismo de antes. Por aquí va a entrar una corriente y aquí va a caer un voltaje, y entonces pues esta impedancia es L por S, pero yo sé que la suma de los voltajes, este de aquí, VL, fasor VL, más el fasor V1, V tiene que ser la suma de los dos fasores, y eso pues, este fasor de aquí es LS por I, por el fasor I, más Z1 por el fasor I. Y entonces pues puedo sacar factor común de la I, y fijaros que esto... Uy, vamos a sacar factor común más Z1 por I, y entonces pues llego rápidamente a la conclusión de que Z, definida como V partido por I, tiene que ser igual a LS sumando a este paralelo de aquí, que es Z del condensador, que es 1 partido por CS, por el Z de la resistencia, que es R, 1 partido por CS más R. ¿Vale? Se podría simplificar, podría hacer operaciones para que quedara un poquito más bonito, pero bueno, creo que tampoco aporta demasiado en este caso. Como no vamos a hacer más operaciones, no es necesario. ¿Vale? La admitancia, bueno, pues la admitancia, una vez que tengo esto, es sencillamente calcular aquí la inversa y ya está, ¿vale? No tiene más. Muy bien, pues hemos visto ya un ejemplo, fijaros. Bueno, pues hemos calculado estas impedancias, un poquito a lo largo del tema veremos un poco cómo emplearlas para hacer el análisis de circuitos. De momento estamos un poco en eso, estamos viajando al plano S y viendo pues cómo se comportan ahora los elementos en el dominio S, y después ya veremos un poco cómo utilizarlo para analizar circuitos y sacarle el máximo partido. Vale, pues otro concepto que podemos definir es una generalización de esto que hemos llamado impedancia y admitancia generalizadas. Y en general, pues siempre que tenga una red o un conjunto de elementos, por ejemplo, pues esto de aquí, yo puedo definir una función de red como el cociente entre el fasor de respuesta de cualquier variable de la red. Por ejemplo, imaginaros que quisiera definir como fasor de respuesta o como respuesta la corriente que pasa por esta capacidad, pues eso sería lo que aquí llamaríamos I, partido por una excitación de entrada, por una señal que está alimentando a esa red, que sería, pues en principio esta de aquí, esta V, ¿vale? Entonces, la función de transferencia sería, en este caso, el fasor de corriente que pasa por el condensador partido por el fasor de tensión de entrada, ¿vale? Otra posible función de transferencia pues podría ser el fasor de corriente que pasa por la resistencia partido por la función de entrada, o por ejemplo el voltaje en este elemento de aquí partido por el fasor de entrada, o también pues podría ser la corriente que pasa por aquí partido por este fasor de entrada, ¿vale?
Si cojo ese último caso, como estoy diciendo corriente partido voltaje, pues eso es también una función de transferencia, pero es una función que tiene nombre propio. Eso sería la admitancia, ¿vale? Lo que hemos llamado admitancia. I partido por V de la red entera es admitancia. Una función... perdona, todo eso que he dicho son funciones de red, ¿vale? Un caso concreto sería cuando estoy hablando de una variable concreta dentro del circuito. Entonces, si estoy diciendo la corriente del condensador partido por la entrada, pues eso sería una función de transferencia, ¿vale? Y en general cualquier combinación que tengamos, pues eso son funciones de red, ¿vale? Disculpad. Muy bien, pues en general las funciones de red siempre, cuando estemos en el dominio del tiempo, vamos a ver o siempre se van a comportar de esta forma, ¿vale? Voy a tener unos términos que pueden estar derivados con respecto del tiempo, pero va a ser siempre una sumatoria de términos de esta forma que va a ser igual a una sumatoria de términos de derivadas con respecto del tiempo de la excitación, ¿vale? Entonces, la respuesta y la excitación. Si hago si sustituyo las funciones de este tipo, yo asumo que las funciones son de este tipo, de señales oscilatorias de este tipo, pues entonces todos los términos que van derivando con respecto del tiempo se van a traducir en S en frecuencias complejas elevados al orden de la derivada, ¿vale? Y entonces en cualquier función de red se va a poder expresar de esta manera, como un polinomio donde va a haber una serie de términos que multiplican a una serie de términos S elevado a cosas partido por coeficientes que multiplican a S elevado a cosas, cada uno pues con su orden. En principio el numerador o los términos de la excitación van a tener un orden y los términos de respuesta pues tendrán otro orden. A este tipo de funciones se les llama funciones racionales, ¿vale? Cuando nos encontramos funciones de este tipo, pues casi siempre lo primero que vamos a hacer va a ser factorizarlas, ¿vale? Y entonces, al factorizar estos polinomios, pues se nos van a quedar de esta forma, como un producto de términos de este tipo con S menos algo, y si está en el numerador le vamos a llamar a esos términos que anulan a los polinomios, a las soluciones del polinomio en el numerador, pues les vamos a llamar los ceros de la función de red, y si están en el denominador, pues van a ser los polos de la función de red, ¿vale? ¿Por qué le llamamos ceros y polos? Bueno, pues porque, fijaros, si para cualquier S, si yo cojo una S que es igual a uno de los ceros del numerador, pues entonces esta función va a valer 0, ¿vale? Y entonces no va a haber una transferencia, la señal se va a anular, ¿vale? La respuesta se anula. Y también, si cojo una S y la hago tender a uno de estos polos, pues fijaros que en el denominador me quedaría un número muy muy pequeñito. En principio este polinomio se anularía y entonces esta función va a tender a infinito, ¿vale? Otra cosa que observamos en las funciones de este tipo es que K, que es el cociente entre el coeficiente que acompaña el término de mayor orden del polinomio, de mayor grado del polinomio, partido por el coeficiente que acompaña el de mayor orden del numerador, partido por el coeficiente de mayor orden del denominador, pues esa K, ese término, pues siempre va a ser real. Después otra cosa que ocurre cuando factorizamos es que los polos y los ceros siempre o son reales o son complejos conjugados. Y también vamos a ver que el número de polos va a ser igual al número de elementos que almacenan energía en el circuito, ¿vale? Entonces, en los circuitos que vimos en el tema anterior, pues en principio, si le calculara la función de red, si obtuviera la función de red de esos circuitos,
veríamos que serían, en principio tendría dos polos, ¿vale? Son de orden 2, lo más que vimos era orden 2, pues entonces tendría dos polos, ¿vale? Si lo hiciéramos. ¿Por qué nos interesa esto de la función de red? Bueno, pues fijaros, con esta herramienta calcular la respuesta forzada para una determinada entrada es extremadamente sencillo. Lo único que tenemos que hacer es evaluar la función de red utilizando la frecuencia compleja concreta que tenga la entrada, ¿vale? Entonces, si tengo, bueno, pues yo qué sé, una función de entrada, pues que trabaja una frecuencia de tal forma que yo obtengo una frecuencia compleja S0, sustituyendo S0 en la función de red y convirtiendo la entrada obteniendo el fasor de entrada correspondiente, pues fijaros que ya podría obtener directamente la respuesta que tengo de salida, ¿vale? La salida sencillamente evaluando esa función de red y el fasor de entrada, ¿vale? Eso es para respuestas forzadas, pero es que también nos da información sobre el tipo de respuesta natural que va a tener el circuito, ¿vale? Porque estos autovalores, los valores característicos, los polos de la función de red, según donde estén, voy a tener una respuesta natural de un tipo u otro, ¿vale? Entonces, si los represento esos polos en el plano complejo S, donde aquí en el eje horizontal tengo la parte real de la frecuencia compleja y aquí en el eje vertical tengo la parte imaginaria de la frecuencia compleja, pues si los represento, la respuesta que yo voy a tener, si por ejemplo todos los polos están aquí en el 0, la respuesta va a ser una función continua. Si no tienen parte imaginaria, si solo tienen parte real y están en la parte negativa, pues va a ser una exponencial decreciente. Y si están en la parte positiva, pues sería una exponencial creciente. Si mi circuito únicamente contiene elementos que almacenan, no contiene elementos activos, únicamente contiene elementos pasivos tipo resistencia, inductancia y condensador, pues todos los polos está garantizado que tienen que estar en la parte negativa de este plano, en el semiplano negativo. Es decir, que no puedo tener funciones que vayan creciendo en el tiempo. Si obtenemos eso, es que algo hemos hecho mal, porque estaríamos diciendo que tengo una respuesta que crece y al final esa respuesta se puede relacionar siempre con una energía y entonces el circuito, teniendo únicamente elementos pasivos, es decir, no tienes ningún amplificador ni nada de eso, pues está creando energía de la nada y eso no es posible, ¿vale? Si tienes polos que están en el eje imaginario, pues eso mete una componente oscilatoria, porque recordar que la frecuencia compleja era sigma más j omega, y entonces todo lo que está en el eje imaginario implica una oscilación, ¿no? Y entonces, pues si ese polo no tiene parte real negativa, pues entonces es un oscilador puro que no se atenúa nunca, pero lo más normal es que tenga alguna componente de parte real negativa y entonces sea una respuesta de este tipo, una respuesta oscilatoria amortiguada, que es la que se correspondía, si recordáis, con un circuito subamortiguado, ¿vale? Esto sería, por ejemplo, un circuito sobreamortiguado o críticamente amortiguado, ¿vale? Bueno, estos son muchos conceptos lo que hemos introducido. Un pequeño repaso. Función de red es algo que únicamente me está relacionando fasores. Una definición sencilla de función de red es eso, una relación entre fasores. Y según la forma que tenga esa relación entre fasores, pues yo sé que puedo puedo evaluarlo de forma sencilla, puedo tener la respuesta forzada que tendría la salida de esa función de red y puedo tener también la respuesta natural. Muy importante, este formalismo no me da información o no me permite incluir condiciones iniciales, ¿vale? Por lo menos tal y como lo hemos visto hasta ahora. Si quiero resolver ya y obtener la respuesta completa, pues tendría que volver a hacer un poquito de trampa porque me estoy saliendo del plano ese y tengo que volver a las ecuaciones diferenciales
sustituir las respuestas naturales y forzadas que he obtenido y meterlo ahí, lo cual me puede añadir mucha complejidad, ¿vale? Entonces, digamos que para obtener la respuesta natural, este formalismo no es muy óptimo y para eso pues veremos que la transformada de Laplace sí que nos da una buena solución, que nos permite introducir el formalismo bien, ¿vale? Bueno, vamos para practicar todos estos conceptos que yo sé que son bastante densos, ¿vale? Un poco abstractos tal y como lo hemos comentado. Uy, me falta aquí. Uy, disculpa. Vale, es que no había metido aquí el ejercicio. Pues vamos a ver cómo obtendríamos la función de transferencia esta de aquí. Esto sería una función de transferencia. No, perdona, esto sería la admitancia generalizada y esto sí sería ya una función de transferencia, VL partido por VS, ¿vale? Bueno, pues fijaros, con esto que hemos aprendido, si lo escribimos directamente en el plano S, pues sabemos que la impedancia de este componente es L por S, este componente es directamente R, y este componente tiene impedancia 1 partido por CS, ¿vale? Entonces, la admitancia generalizada es muy fácil de calcular, porque es este de aquí, este fasor de aquí, sería VS barra, y entonces pues la admitancia pues es únicamente la inversa de la impedancia. Y la impedancia pues la puedo calcular de forma muy sencilla, es únicamente tengo que sumar LS más R más 1 partido por CS, y entonces pues esto sería la impedancia de estos tres elementos, y entonces la admitancia pues es la inversa de eso de aquí, de esto de aquí. Entonces es 1 partido LS más R más 1 partido por CS. Si queréis lo podemos simplificar un poquitín, multiplicando por CS se me queda de esta forma, se me queda como LCS al cuadrado más RCS más 1, ¿vale? Ya está, esta sería la admitancia tal y como nos pide el enunciado. Fijaros qué fácil es cuando trabajamos en el dominio S. Recordad lo que teníamos que hacer cuando esto lo queríamos hacer en el dominio del tiempo. Teníamos que escribir esta ecuación, la derivada, derivar otra vez. Bueno, era bastante más complejo. Función de transferencia. Bueno, pues la función de transferencia esta de aquí. Voy a borrar ya aquí un poquito. La función de transferencia sería esta impedancia la puedo ver, esto lo puedo ver como un divisor de tensión, ¿vale? Entonces, VL sería directamente VS multiplicando a ZL partido la impedancia total que tengo aquí. Entonces eso sería ZL más ZR más ZC. VS, perdón, ZL sería L por S y aquí tengo L por S más R más 1 partido por CS. Y si queréis pues de nuevo podemos simplificar esto un poquitín y entonces aquí tenemos multiplico aquí LCS al cuadrado partido L por CS más RCS más 1. ¿Vale? Y ya está. Vamos a hacer otro ejercicio. Después, bueno, aquí pues fijaros, un poco por comentar un poquitín. Aquí tenemos un par de polinomios. Este polinomio de aquí lo podría, bueno, si divido arriba y abajo por LC, pues entonces se me queda de esta forma. Con función de transferencia es esto partido por esto, VL partido por VS, y entonces esto es LC, voy a dividir arriba y abajo por LC, y entonces tengo S cuadrado partido por, uy, esto es S cuadrado, S cuadrado más R partido por L, S cuadrado, más 1 partido por LC,
Y entonces, si lo quiero escribir un poco como función de transferencia propiamente, pues k sería igual a 1, k es igual a 1, esto es igual a 1. S cuadrado tiene dos ceros en S igual a 0, ¿vale? Porque esto es como si fuera de un cero doble, es como si fuera esto de aquí, S menos 0 elevado al cuadrado. Y aquí pues tendría que factorizar. Fijaros, esto tiene una forma que ya conocemos bastante, esto es como si fuera 2 alfa, y esto es como si fuera omega sub 0 al cuadrado, y entonces, pues, bueno, da igual. Voy a ponerlo como S menos P más, un polo por aquí y otro polo por aquí. Habría que ver ya pues, los valores y tal para ver qué tipo de polos son, etcétera, etcétera. Pero como no me dan valores del R y C, pues no lo puedo hacer, ¿vale? Esto sería, digamos, en la formulación ya factorizada de función de transferencia, ¿vale? Y ya por último vamos a ver este caso concreto en el cual me preguntan por la respuesta de corriente forzada del siguiente circuito cuando tenemos esos valores de ahí y V de t vale eso de ahí. Fijaros, cuando tengo esta expresión de aquí, esta V de t, pues lo primero que puedo hacer es intentar escribirlo pues, en la formulación de fasores y frecuencia compleja. ¿Y esto cómo sería? Bueno, pues esa V de t es igual a la parte real de V por E elevado a st cuando S es igual sigma, esto terminado aquí sería sigma, esto sería omega, entonces S es igual a menos 2 más J4, ¿vale? Y V pues sería el fasor de voltaje es igual a 20 por E elevado a J pi medios, ¿vale? Pero esto es lo mismo, J elevado a pi medios es J, entonces es J20, ¿vale? Ya está, ya tengo aquí el fasor de voltaje, de excitación, me faltaría la corriente es la que, la impedancia generalizada que habíamos determinado en un ejercicio anterior, entonces esto sería, ya un poco rápido, Z es igual a L por S más R partido por CS partido R más 1 por CS. ¿Vale? Voy a ponerlo, voy aquí a hacer algunas operaciones, más R, RCS más 1 y voy a ponerlo todo con el mismo, con factor, el mismo denominador, y entonces tengo L, R, C por S al cuadrado más LS más R partido RCS más 1, ¿vale? Lo que hemos visto hace un momentito pues es que la respuesta forzada, en este caso la corriente, un segundito, a ver, la respuesta forzada, que sería la corriente partido por el voltaje, esto sería la admitancia, la inversa de esta función de aquí arriba, y entonces la corriente es igual a I evaluado en ese 0 multiplicado por V, que es este vector de aquí, este número complejo de aquí, ¿no? Entonces, esto es lo mismo que RCS más 1 partido por el RC S0, esto es S0, S0 al cuadrado más L por S0 más R por V, ¿vale? Y bueno, ya podríamos sustituir aquí, estos son conocidos, conocemos R, conocemos C, S0 es J20, L es 1 y V es este número de aquí.
Bueno, os voy a poner ya directamente el resultado de este número complejo, porque me estoy quedando sin tiempo. Vale. Y esto pues a mí me da, bueno, lo estoy cogiendo del Bruce Carlson, esto da 8, módulo 8, y fase menos 53,1 grados, ¿vale? Entonces, si este es el fasor, podemos volver podemos expresarlo pues, más explícitamente en el dominio del tiempo, haciendo un poco la operación inversa que habíamos hecho aquí hasta ahora. Y entonces, pues, I de t tendría amplitud 8 por e elevado a menos sigma, pero es que sigma era 2, entonces es menos 2t por el coseno de omega, que era 4t, y con esta fase de aquí, menos 53,1 grados, ¿vale? Y esto pues son claramente amperios, ¿vale? Fijaros, únicamente estamos usando la respuesta forzada, ¿vale? No, la respuesta natural de momento no hemos explicado nada de ella. Bueno, pues en resumen, hemos introducido un montón de conceptos muy importantes. Esta clase yo creo que es muy clave. Hemos hablado de la frecuencia compleja y hemos visto que la frecuencia compleja permite simplificar mucho el análisis de circuitos cuando intervienen inductores y capacitores, porque nos permite olvidarnos un poquito de la ecuación diferencial que me plantean. Puedo volver a trabajar con una ecuación algebraica. Hemos generalizado un poco esos conceptos de impedancia, admitancia generalizada mediante el concepto de función de red, del cual la impedancia y admitancia generalizada son un caso particular, pero puedes tener otro tipo de función de red, o un tipo de función de red también es la función de transferencia, que relaciona variables de un circuito, variables que están presentes en el circuito, que no tienen por qué ser siempre la corriente y la tensión. Después pues hemos visto que todas esas funciones de red siempre se pueden expresar de esta forma, partiendo de que son relaciones, una igualdad de ecuaciones diferenciales de este tipo se pueden escribir en forma de polinomios, y esos polinomios se pueden factorizar, donde los ceros del numerador pues les llamamos ceros y los ceros del denominador le llamamos polos, y con esa función de red factorizada pues es muy fácil ver cuál es la respuesta forzada de una determinada variable, y también podemos decir cosas de la respuesta natural. Bueno, pues lo dejamos aquí. Un saludo y hasta la próxima.